Hola, mi nombre es Paula Espinosa, soy cirujano dentista, especialista en trastornos temporomandibulares y el día de hoy voy a conversarles sobre el manejo multidisciplinario de la osteoartritis severa de ATM. Esto basado un poco en lo que trabajamos como equipo de TTM y cirugía maxilofacial en la red de salud UC Cristus. Para partir hablando de la artrosis de ATM, primero tenemos que conocer un poquitito sobre su anatomía, que la vamos a repasar brevemente. Tenemos primero los componentes óseos de esta articulación, por un lado el cóndilo mandibular, que forma parte del hueso mandibular, y la eminencia articular, que forma parte del hueso temporal. Luego tenemos las superficies articulares, en donde destaca la presencia del fibrocartílago, que recubre específicamente las superficies articulares funcionales de esta articulación. Tenemos también el disco articular, que con su forma bicóncava permite que estos dos huesos puedan articular uno con el otro, y también dos espacios articulares virtuales que aparecen producto de la presencia del disco articular. Tenemos el compartimento superior y el compartimento inferior. También tenemos la zona retrodiscal, en donde ubicamos un ligamento retrodiscal superior e inferior, y también existe aquí la presencia de un plexo vasculonervioso bastante importante. Y también tenemos presencia de músculos, en este caso el músculo pterigoideo lateral superior e inferior, que están en estrecha relación igual con esta articulación. Y finalmente la cápsula articular, que rodea toda esta articulación y tiene por función mantener todos estos componentes unidos, venciendo la fuerza de gravedad, y que en esta imagen por lo menos está disecada esta estructura. ¿Qué hace tan especial entonces a la articulación temporomandibular? De partida es un único hueso que posee dos articulaciones, no hay otro hueso así en el organismo. Y lo otro que también destaca de esta articulación es que para que haya un adecuado movimiento, ambas articulaciones tienen que moverse de manera sincrónica. Lo vamos a ir viendo aquí en este video que va a correr mientras tanto. Además, esta articulación se destaca porque produce un movimiento de rototraslación, o sea, a medida que el cóndilo va girando sobre sí mismo, empieza a movilizarse por la fosa y la eminencia articular del hueso temporal. Se le conoce por lo mismo como una articulación Gingling o artrodial. El movimiento de esta articulación está limitado tanto por la anatomía de la misma articulación como por la oclusión, o sea, por cómo muerden las piezas dentales. Otra cosa que también es importante es que el disco articular, a diferencia de los otros que están en el organismo, está formado por fibrocartílago en su exterior y cartílago hialino en su interior. Y lo otro que también es destacable es que los compartimentos están completamente recubiertos por membrana sinovial, lo que en algunos casos hace pensar que incluso podríamos tener dos articulaciones que funcionan una junto con la otra. Y así es como nos pasamos entonces a la enfermedad degenerativa de la articulación temporomandibular, que se conoce como un desorden degenerativo que está caracterizado por el deterioro de los tejidos articulares, con cambios óseos concomitantes que afectan al cóndilo y o a la eminencia articular, que es esta estructura que forma parte del hueso temporal. Se puede subclasificar a su vez en osteoartritis o osteoartrosis según la presencia o ausencia de dolor. Históricamente es considerado un desorden no inflamatorio. Sin embargo, sabemos que está asociado a un proceso de sinovitis bastante importante, pero se le conoce como no inflamatorio porque cuando uno solicita exámenes de laboratorio que están asociados, por ejemplo, a procesos inflamatorios, como pudiese ser el PCR, algunos marcadores de enfermedades autoinmunes, siempre salen negativos en este caso, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide. Y en la historia lo que tenemos, en caso de que entrevistemos a nuestro paciente, son antecedentes de ruidos articulares durante el último mes. Estos ruidos también aparecen durante la examinación, el paciente los reporta, y el dolor articular está con asterisco porque puede haber, como puede no haber también, dolor en este caso. Y en el examen lo que vamos a encontrar es la presencia del crépito articular durante los movimientos mandibulares y, como ya hablábamos antes, exámenes reumatológicos negativos porque esta es una enfermedad considerada no inflamatoria o con una inflamación de bajo grado.
Lo que acaban de escuchar es un crépito bastante evidente. Este crépito se lograba escuchar desde el exterior, o sea, estando al lado de la cabeza de este paciente. No es habitual que estos ruidos sean tan intensos, pero es muy similar a la forma en la que uno los percibe durante un examen cuando se sospecha de este tipo de patología. Y si nos vamos a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos por algún lado varios mecanismos que interactúan entre sí y que están alterados y que producen finalmente el daño de la articulación. Por un lado tenemos la respuesta inflamatoria alterada, procesos de angiogénesis que producen neovascularización, promueven la formación de osteofitos, tenemos comportamientos biológicos celulares anormales, se produce apoptosis, autofagia, los condrocitos, los fibroblastos se comportan de una manera que no debería ocurrir y también degeneración de la matriz extracelular. Todo esto se mezclan unos con otros y finalmente van promoviendo en el fondo la aparición de esta enfermedad. Y también tenemos presencia de biomarcadores o marcadores inflamatorios, por ejemplo, presencia de citoquinas proinflamatorias, enzimas catabólicas, marcadores de apoptosis, sustancias que aparecen también con el estrés mecánico de la articulación, que sabemos que igual puede ocurrir en este proceso. Tenemos presencia de estrógeno y receptores de estrógeno, así que por eso también se le vincula con un factor hormonal en su génesis. Y también sustancias relacionadas a la remodelación ósea, como por ejemplo el RANKL, que es bastante conocido igual por su rol en algunos tipos de artritis. Y así pasamos entonces a la reabsorción condilar idiopática, que la pregunta que nos surge cada vez que hablamos de este tema es si es la misma entidad. Actualmente está reconocido como un diagnóstico distinto, pero se caracteriza porque afecta a mujeres jóvenes entre 15 y 35 años que presentan procesos degenerativos articulares de carácter severo. Y cuando nos vamos a estudiar por qué se produce esta enfermedad, no encontramos una causa aparente y es de ahí de donde viene el apellido de idiopática. En este caso cursan con cambios oclusales y disfunción, es decir, hay dolor, dificultad para realizar funciones normales de la mandíbula, pero también hay pacientes que pueden no presentar dolor y, como les mencionaba, se caracteriza por la extensa reabsorción de la cabeza del cóndilo mandibular, con una rápida progresión y hasta el momento una etiología desconocida. Los voy a dejar con un video de una paciente recuperada ya de su reabsorción condilar idiopática, pero que les va a explicar a grandes rasgos bastantes datos sobre esta enfermedad. Vamos a hablar de la reabsorción idiopática condilar en español. La RIC es una enfermedad degenerativa del cóndilo de la mandíbula, lo que es este hueso aquí que conecta la mandíbula inferior a la superior. Es una enfermedad idiopática, lo que significa que no sabemos la causa. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de personas que tienen esta enfermedad son mujeres y típicamente empieza durante cambios de hormonas, como por ejemplo durante la pubertad o el embarazo. Y básicamente lo que pasa es a través de los años tu cuerpo va comiendo ese hueso y se va atrasando tu mandíbula inferior, creando una mordida así en donde cuando cierras la boca solo tienes contacto en las muelas. Y cuando se pone más severa empiezas a perder la definición de la mandíbula y empiezas a perder también la altura de esta parte de atrás. Mi caso era súper severa antes de que me operaran, pero mi boca estaba completamente cerrada en esta foto así. Muchas personas tienen mucho dolor con esta enfermedad, pero hay muchos que no tienen dolor también. Pero cuando se va progresando, empiezas a perder la habilidad de masticar y también de respirar, porque cuando se retrasa la mandíbula inferior, empieza a cerrar tu vía respiratoria. Desafortunadamente, la única manera para realmente arreglar este problema es hacer un reemplazo total de ambas articulaciones ATM. Lo que hacen en esta cirugía es quitar el cóndilo y reemplazarlo con un prostético de titanio. Y dependiendo del caso, a veces durante la misma cirugía también hacen una cirugía de la mandíbula superior y del mentón. Así ella lo explicó bastante bien. En la etiopatogenia de esta patología
Sabemos que hay componentes sistémicos que pueden estar influyendo, como bien ella lo mencionaba, factores hormonales, hay un tema de edad, de género también que influye, y otras posibles enfermedades, como por ejemplo la hiperlaxitud ligamentaria, que es bastante común en en estas pacientes. Sabemos también que central a todo esto hay un proceso inflamatorio ocurriendo y por otro lado tenemos algunos factores más locales como alteraciones de los discos que pueden provocar problemas mecánicos de la articulación, traumatismos grandes, traumatismos pequeños, malos hábitos, en fin, múltiples factores, pero al día de hoy, como les digo, no sabemos qué es lo que realmente gatilla esta patología. Y si nos vamos a la clasificación de los trastornos temporomandibulares, ahí en los cuadrados en color negro están ubicadas la enfermedad degenerativa articular, la osteoartrosis y osteoartritis, y como una entidad distinta, la reabsorción condilar idiopática. Que si nos vamos a los datos duros, para nosotros al final es como una osteoartritis más severa solamente, porque como no sabemos qué lo produce, nos quedamos con la idea de que es multifactorial, igual como cualquiera de los otros trastornos temporomandibulares a los que habitualmente nos enfrentamos. Entonces, su diagnóstico es básicamente por exclusión. Y lo que hacemos es descartar causas locales, como por ejemplo la misma artrosis, aunque insisto, uno podría discutir que esto es como una especie de continuo o una presentación más agresiva de la misma enfermedad degenerativa. Las necrosis asépticas, infecciones, traumatismos, todo eso tiene que ser evaluado. Y también debemos descartar causas sistémicas en donde están todos los tipos de artritis y enfermedades autoinmunes que pueden afectar las articulaciones, no solo las de la ATM. Y también se solicitan distintas pruebas de laboratorio de la mano de lo mismo, descartar enfermedades autoinmunes y evaluar también niveles de vitamina D. Y en ocasiones se solicita también 17-beta-estradiol, ya que hay alguna evidencia que vincula con alteraciones de los niveles de esta hormona. Sin embargo, hasta el momento no tenemos nada claro con respecto a esto. Y a la derecha lo que vemos en la imagenología es la diferencia que hay entre en la radiografía de arriba, el tamaño de la rama mandibular del lado derecho versus el lado izquierdo, ahí tracé esas líneas punteadas para que ustedes puedan darse cuenta de la diferencia de tamaño entre las articulaciones. Y si nos vamos a cómo se ve un combi, un escáner específico para la articulación temporomandibular, lo que vamos a ver es lo que está en las imágenes de abajo, en donde fíjense que a medida que vamos avanzando de izquierda a derecha en las imágenes del cóndilo, el ecuador del cóndilo que está localizado con una flecha en negro va subiendo mientras vamos perdiendo volumen condilar. Y así es como esta enfermedad finalmente progresa y afecta lo que explicaba la paciente que les mostré en el video, la altura de la rama mandibular, de una manera bastante rápida y bastante agresiva. ¿Cuándo y por qué entonces realizamos manejo de esta patología? Por un lado, cuando tenemos dolor y disfunción articular, esto obviamente de la mano de exámenes que se correlacionen con los síntomas que tiene nuestro paciente. Habitualmente lo que buscamos es que si el paciente tiene más dolor, es decir, la paciente, digo, tiene más dolor en un lado que en otro, que los exámenes respalden específicamente que en el fondo el lado más afectado es el que tiene más dolor, ¿ya? Y eso obviamente que nos hace como confirmar que la enfermedad es la que está siendo la causa del dolor de nuestro paciente. Y por supuesto también cambios en la posición de la mandíbula, como lo estamos viendo en las imágenes que aparecen a la derecha de su pantalla, en donde fíjense que la mandíbula está desviada hacia la izquierda, que eso también se traduce en una desviación del mentón. En la imagen frontal que estamos viendo en la parte de abajo, esta es una paciente real que tratamos y que mantenemos en controles al día de hoy y que tenía como sospecha este diagnóstico, esta artrosis severa de articulación temporomandibular, alias reabsorción condilar idiopática. Con respecto al dolor, es importante saber que en situaciones como esta nos enfrentamos no solo al dolor nociceptivo provocado por la enfermedad degenerativa, también podemos tener cuadros de dolor mixto. En ocasiones los pacientes pueden
cursar también con algunos tipos de dolores neuropáticos por otras causas, ¿ya? Y es muy frecuente también pillar pacientes que tienen cuadros de dolor nociplástico y, como les mencionaba antes, dolores mixtos, o sea, nociceptivo mezclado con nociplástico, lo que obviamente dificulta el manejo. Y también considerar que en cuanto a trastornos temporomandibulares, gracias a un estudio que se llama OPERA, sabemos que hay un grupo de pacientes que se llama de síntomas globales que pertenece a un clúster de pacientes que agrega cierto nivel de complejidad al manejo. Son pacientes que tienen perfiles psicosociales anormales, que tienen habitualmente muchas condiciones de dolor crónico y eso nosotros les decimos condiciones de dolor crónico superpuesto, ¿ya? Estos pacientes que tienen además un perfil sensitivo que está alterado, habitualmente son de difícil manejo, requieren manejo multi e interdisciplinario entre varias especialidades y obviamente que nos ponen aviso a nosotros para ir identificando pacientes que a lo mejor van a ser mucho más complejos de manejar. Y si nos vamos a los cambios que pueden ocurrir en relación a la mandíbula, vemos en la imagen de la parte de arriba, desde la A a la C, como el contorno de la mandíbula, esto es un dibujo que se hace sobre una radiografía de perfil de la persona. Fíjense en el contorno de la mandíbula, cómo va cambiando y la mandíbula va rotando hacia posterior y el mentón en el fondo se va viendo más abajo, pero porque la mandíbula se va haciendo más pequeña por esta pérdida de altura. Podemos tener también alteraciones de la simetría cuando es unilateral, como la imagen también que mostrábamos de la paciente en algunas diapositivas atrás, que también podría justificar algún tipo de intervención. Y finalmente también esto que mencionaba la chica del video, que a veces el cambio posicional de la mandíbula afecta la permeabilidad de la vía aérea y eso también podría ser una razón para hacer intervenciones más o menos importantes en estas pacientes. Y así es como llegamos a estas distintas etapas de tratamiento. En una etapa inicial, habitualmente lo que privilegiamos es la terapia física, la terapia con uso de manejo de planos, por ejemplo, que son dispositivos ortopédicos, y otro tipo de manejos que son más sencillos. Cuando esto fracasa, habitualmente nos pasamos a el manejo intermedio, en donde aparecen los procedimientos como la artrocentesis, las inyecciones de fármacos en la articulación temporomandibular y en una etapa mucho más avanzada o más tardía, la cirugía. Y es así entonces como llegamos a esto que les voy a mostrar a continuación, que es la forma en la que nosotros nos manejamos con este tipo de pacientes y en donde surge entonces este manejo interdisciplinario entre varias especialidades. Todo parte entonces con la especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial y la especialidad de cirugía maxilofacial. Entre ambas especialidades se produce una comunicación constante y los pacientes van y vienen entre ambas especialidades. Sin embargo, si el paciente nunca ha pasado por un tratamiento para su patología o tiene algo leve moderado, se privilegia entonces el manejo conservador que habitualmente está a cargo del especialista en TTM y DOF. También, junto con este manejo que nosotros realizamos, a veces los pacientes van y vienen también desde la especialidad de kinesiología maxilofacial. Este manejo no solo se hace en esta etapa, a veces también aparecen en etapas más complejas. Y es así que cuando el paciente entonces tiene una patología más moderada o severa o fracasó el manejo más conservador, nos pasamos a los procedimientos mínimamente invasivos. Aquí ambas especialidades cumplen un rol. Esto lo puede realizar la especialidad de TTM-2 o la especialidad de cirugía maxilofacial. O sea, nuestros pacientes siguen yendo y viniendo de ambas especialidades y también siempre apoyándonos en kinesiología maxilofacial. En caso de que la patología entonces esté en esta categoría, también nosotros realizamos las interconsultas respectivas a reumatología para poder descartar la presencia de estas enfermedades y que puedan complejizar el manejo. Si nos vamos ya hacia la parte más avanzada, en caso de que fracase todo lo anterior o la patología tenga una indicación quirúrgica directa, aparece el manejo quirúrgico, ¿ya? Y obviamente que
En caso de que nuestros pacientes pertenezcan a estos clústeres de pacientes que son de dolor crónico, también es habitual que realicemos la interconsulta a la unidad de dolor crónico oncológico, en donde los pacientes ingresan y son manejados por otra cantidad de especialistas, y siempre en un ir y venir. Estos pacientes nunca dejan de estar en control con nosotros, y nosotros a la vez nos comunicamos constantemente con las otras especialidades. Y también, obviamente, trastornos del sueño, porque es súper frecuente que estos pacientes tengan algunas comorbilidades, como por ejemplo en caso de que tengan algún problema respiratorio o algún otro trastorno del sueño asociado al dolor crónico, interconsulta a medicina del sueño, y también se genera un trabajo en equipo entonces, en donde todas estas especialidades están involucradas para llegar a mejores resultados en el tratamiento de estas osteoartritis severas de ATM. Muchas gracias por su atención, espero que les haya parecido útil, y quedo atenta a sus preguntas.